Amigos, las consecuencias generadas con el conflicto en el puerto de Montevideo y Nueva Palmira, fundamentalmente las repercusiones en lo que refiere a la importación y exportación, también sus efectos en la dinámica del comercio exterior y cómo Uruguay pierde frecuencias que optan por otros destinos, terminales portuarias en Sudamérica, como consecuencia de los problemas gremiales que se están enfrentando. Esta mañana en Radio Rural conversamos con el director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, a raíz de este conflicto. Bastante común que por conflictividad en la Administración Nacional de Puertos, o como en este caso en el sector privado, ahora estamos en Consejo de Salarios del sector privado, ahí hay una demanda no salarial, una demanda vinculada a que las empresas privadas le aseguren a todos los trabajadores 13 jornales. Hay muchísimos trabajadores permanentes, la enorme mayoría, pero la actividad portuaria tiene algunas tareas safrales, casos en los que se llama a algún personal para trabajar 3 días, 4 días, cargar un barco, y exigen que todos tengan al menos un pago mínimo de 13 días asegurados, los trabajen o no. Eso es una vieja discusión, estaba laudada en un convenio, se reavivó, se volvió a poner sobre la mesa. Las partes no, el Ministerio de Trabajo no se entienden al respecto, hay algunas propuestas del Ministerio de Trabajo, pero bueno, no hay acuerdo por ahora. Eso genera distorsiones. El sindicato es un sindicato único portuario, por lo tanto, en algunos casos paran terminales privadas, en otros casos para todo. Y cuando para todo es todo. Y en algunos casos, como pasó la semana pasada, yo no conocía antecedentes, pero pararon 3 días en los puertos del interior, ahí particularmente Nueva Palmira, tiene 3 puertos, uno público y 2 privados, tienen una operación que en su conjunto es muy importante, ¿no? Mueven 10, 12 millones de toneladas anuales, 12, 13 millones de toneladas anuales, en todo el puerto de Montevideo mueve 18, o sea, todos los puertos allí mueven mucha carga, granelera en particular. 3 días de paro es una afectación significativa. Todo eso se va sumando y va generando inestabilidad, inseguridad para los operadores portuarios, que cuando una naviera planifica como su barco va a ir de puerto en puerto, tiene ventanas de atraque previstas para cada puerto, y si Montevideo o Nueva Palmira están cerrados 1, 2, 3 días, bueno, siguen de largo, ¿no? Eso tiene costos importantes, afectaciones en la credibilidad y en la competitividad, y hay actores privados muy preocupados por pérdidas que les están generando, pero también por la imagen que va generando de Montevideo como puertos. Hay que entender cómo funciona, ¿no? Hay quien cree todavía que el puerto es un inevitable, que no hay más remedio que pasar por acá, entonces estés cerrado o estés abierto, al final, igual, te vas a enojar, pero vas a morir en el puerto. Y no es así, porque ya los puertos no compiten entre ellos, los que manejan y controlan el comercio exterior son las grandes navieras, 5 o 6 grandes en todo el mundo que han ido absorbiendo los demás, que son dueñas de los barcos, de las barcazas, de las terminales, de los camiones, de los trenes, de las operaciones, de todos los componentes de la cadena logística, o influyen mucho sobre ella, y al final son los que deciden a qué puertos van. Y si hay un puerto que no le da tranquilidad, garantías o precio adecuado, lo saltean y te dejan tu carga en Río Grande, y entonces anda a buscarla. Eso genera precio, impacta en el precio del flete, porque va a tener una descarga y una descarga más, va a tener pago de piso durante muchos días, y además va a ser más lento la llegada o la salida del país, y más inestable. Eso es lo que tenemos que evitar, pero ya empieza a pasar. Claro, y desde la mayoría del directorio de la ANP, ¿cómo ve que se está enfocando este tema? No, tenemos una visión muy similar. No hay grandes diferencias. Ya hay política de Estado, hay una ley desde el 92 que rige la manera en que
la Administración Nacional de Puertos gestiona toda la tarea portuaria. Falta un cambio cultural en la empresa que todavía no se autopercibe como una empresa. Cree que tiene usuarios del otro lado y cree que tiene un monopolio asegurado. Y estamos en competencia y tenemos que dar servicios adecuados, con tarifas adecuadas a clientes que tienen manera de elegir otras opciones. Y todo eso quizás sea una tarea que tenemos, la que tenemos que trabajar mucho, para tener unos sindicatos que, sin dejar de cumplir su función representativa y su tarea, busquen la manera de pelear por ellos sin afectar a los demás, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, capaz que reiterado. La UTE tiene un sindicato muy fuerte, poderoso, muy activo, pero cuando hace paro, usted no deja de tener energía eléctrica. Levanta la llave de la luz y hay energía en su casa, y trabajan las empresas y los campos se ordeñan, porque hay luz. Y cuando para OCE, usted abre la canilla y agua tiene. Y cuando para Antel, tiene teléfono y tiene internet. ¿Y por qué cuando para el puerto se cierran los portones y los camiones se amontonan hasta el cerro? Porque cerraron y bajaron las barreras y los barcos tienen que seguir de largo. ¿Por qué? ¿Por qué los exportadores tienen que pagar piso y esperar 10 días a que vuelva a pasar el barco, y los importadores? Ahora estábamos escuchando quejas de gente que está importando para la temporada y tiene que vender en Navidad, no puede vender en enero lo que trae para Navidad, pero sus contenedores no llegaron. También largo, y eso afecta muchísimo. Sí. ¿Esto tiene que ver también con la afectación de los cruceros internacionales, por ejemplo? Bueno, ahí con pasajeros el sindicato tiene una actitud diferente, por suerte. Nunca hemos tenido problemas que yo conozca en la terminal de pasajeros. Ahí Buquebus, aquí y en Colonia, y Colonia Express igual, llegan en sus horarios, se van, atienden, ahí no hay dificultad. Hay un servicio que lo hace, y lo mismo pasa con los cruceros. No hemos tenido dificultades para que desciendan o asciendan los pasajeros que llegan a los cruceros en estos días. Lo tenemos con la carga, fundamentalmente, de toda naturaleza, y en la afectación de las áreas públicas y de las terminales privadas, tanto TCP, que es de contenedores, como Urinel, la granelera, como UPM, tienen afectaciones, sí, están cerrados los accesos al puerto. Entonces, paren ellos, sus trabajadores, o no paren, la dificultad la tienen. Pero con pasajeros, por suerte, esa puerta de acceso ha quedado liberada. Hay que buscar la manera de estabilizar esto y dar certezas, y hay que trabajar mucho sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, que está acordado con la Argentina, que lo podemos hacer a 14 metros, está escrito en las prioridades y metas para estos 5 años del organismo, está avalado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no tiene recursos suficientes ni está en la planificación concreta del quinquenio. Sin embargo, tener un canal de acceso de 60 kilómetros, canal, para que la gente lo entienda, es una especie de carretera por debajo del agua que une las aguas profundas con el puerto, que tiene una profundidad natural de 8, 10, 12 metros según el lugar, menos a veces. Para llegar a ese puerto, para que el puerto sea eficiente y entre los grandes buques, necesitamos, hoy tenemos 13 metros, 12, 13 metros. Si tenemos más, entran buques más grandes, con más carga, son más baratos, porque al cargar más el mismo flete abarata el precio por unidad, y eso nos pone en circuito de los grandes buques. Podemos ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico y recibir cargas que luego distribuimos nosotros por otras vías a la región. Eso es importantísimo. Pero para eso hay que poner plata y tener planificación, y bueno, en esa pelea y en esa planificación estamos. Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos.